Vamos a seguir adelante con la palabra de Dios. Ya nos gozamos, se gozaron con las alabanzas. Amén. Amén. La verdad, haríamos mal en no gozarnos, porque en realidad cuando nosotros alabamos a Dios es cuando sentimos que estamos más cerquitas de Él. Y no porque Él sea parte de nosotros, sino porque le ponemos más atención en ese preciso momento. Vamos a hacer una oración, amén, para que Dios nos ilumine con su palabra en esta noche. Padre Santo, gracias, Señor, le damos, Padre, por tenernos un domingo más en este lugar, Padre Santo, prestos a aprender de su palabra, Padre Santo. Le pedimos, Señor, en esta noche que su Espíritu Santo, Señor, nos guíe a través de este mensaje, nos dé palabra fresca, palabra para cada uno de nosotros, Señor. También le pedimos, Padre Santo, que esta palabra le sea de bendición a todo aquel a través de las redes sociales, Padre Santo, tanto para los presentes como para los que están a través de las redes sociales, que sea de bendición, Padre Santo, porque es palabra suya, palabra viva, palabra de corrección, de dirección, de amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Den un aplauso a Cristo. Y en esta noche que sea el Señor hablando, amén. Y pues ahora me siento un poquito medio descontrolado, que hasta quiero agarrar con las dos manos el púlpito, acostumbrado a estar agarrando el micrófono. Y hoy, ¿verdad? Hoy con la primer vez en mi vida, no solamente que predico con este tipo de micrófonos, sino que me pongo uno, ¿no? Hasta la compra esta que Dios nos permitió, es que estamos sabiendo lo que es esto. Y le doy la gloria a Dios, que Él es el que nos provee. Vamos a irnos a nuestro mensaje de hoy, que se llama, ¿pueden sentarse? Gloria a Dios. Estoy tan emocionado, ¿no? Que se me olvida. Pero todos se acordaron, menos uno. Fiel, firmes. La palabra del estudio, el mensaje de hoy se llama Dios soberano. Dios soberano. Y es por ponerle de algún modo este mensaje, porque vamos a hablar precisamente de eso, de su soberanía. Nos vamos a ir a Romanos 9:14. Romanos 9:14. Amén, cuando estén ahí. Amén. Pero bien, mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira
preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén. Hasta el 29 le vamos a dar lectura en esta noche. Una de las cosas que está aclarando aquí por último es de que nosotros venimos a ser como si fuéramos judíos. Y no digo que lo somos ni que tratemos de judaizarnos, pero nos menciona un solo pueblo en estos versículos, un solo pueblo con Israel. Somos el mismo pueblo. Ahí es donde queda la palabra de Gálatas 3, 28 y 29, donde dice que ya no hay judío ni griego, hombre o mujer, sino que somos uno solo en Cristo. Ahí es donde nos hace un solo pueblo, a hombres y mujeres y a todas las naciones. Porque recordemos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, es uno solo. Y los gentiles somos todas aquellas naciones que no son judíos. Esos somos los gentiles. Y nos está poniendo en un mismo punto, como pueblo de Dios. Y estamos hablando aquí que Dios es justo. Vamos a ver en 2 de Crónicas 19:7 primeramente, en el Antiguo Testamento. 2 de Crónicas 19:7. En el primer punto, Dios es justo. 19:7. Amén. 2 de Crónicas 19:7. Primer punto, Dios es justo. Sal. Amén. Amén. Dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. De cohecho, a Dios no se le puede sobornar. Muchas veces escuchamos que la gente dice: si tú me das esto, yo haré esto. Pero con Dios nada de eso funciona. Y Dios también dice que es un Dios justo, porque Él lo que habla, Él lo cumple. Sería injusto que hiciera una promesa y no la cumpliera. Vamos a ver en Éxodo 33:19. En 2 de Crónicas nos pide también que nosotros veamos por nuestro camino. Tenemos que ver
cómo nos comportamos, qué hacemos, cómo dirigimos nuestra vida, hacer un análisis todos los días de cómo vamos llevando nuestra vida. Si vamos bien, si nos estamos desviando del camino, si estamos metiendo más bien nuestro parecer que el de Dios. Éxodo 33, 19. Amén. Dice, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia, ojo aquí, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Como diciendo, yo soy soberano, y yo voy a tener clemencia de quien yo quiera tener clemencia. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Si Él dijera, tendré misericordia de tal persona, y no lo cumpliera, sería injusto. Pero Él está diciendo, no me comprometo con nadie, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Es soberano. Le está diciendo, nadie me puede poner condiciones, nadie puede condicionar el mover de Dios. Si yo hago esto, si me ayudas con esto, yo te prometo que esto. Y hemos visto muchas veces que todavía Dios en su misericordia le ha respondido a algunos, pero en su misericordia, pero no está obligado. Nadie puede decirle, si de veras existes y haces esto, yo te voy a servir y te voy a ser fiel y esto. ¿Lo ha hecho? Hay testimonios de que sí, pero no está obligado a cumplir algo que Él no ha quedado. Él es absoluto y Él va a hacer misericordia de quien Él quiera hacer misericordia, incluso con nosotros. Él ha tenido misericordia con nosotros sin que lo mereciéramos, sin que Él se haya comprometido a tener misericordia con nosotros, y sin embargo le ha parecido tener misericordia de nosotros. Por eso el salmista dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí es donde nosotros tenemos que agradecerle a Dios que no nos hace falta el pan de cada día, que tenemos ropita, que tenemos zapatitos, que tenemos donde vivir, que tenemos una familia, alguien que nos quiere, alguien que nos protege, alguien que cuando hay problemas tiene sus brazos listos para abrazarnos. Y todas esas son bendiciones de Dios que muchos no tienen. Incluso cuando uno ya está de varios años de vida, uno ha tenido bastantes oportunidades de fallarle a Dios. Y cuando comprendemos que la estábamos regando y que nos apartamos del mal camino, le agradecemos a Dios el habernos sacado de ahí. Pero los jóvenes, muchas veces los niños, no son enseñados, porque ellos por sí mismos no comprenden que tienen mucho que agradecerle a Dios. El hecho de tener su papá, su mamá, sus abuelitos, una mamá que les tiene su ropita, su comida, no les falta. Y eso es lo que los jóvenes tienen que aprender a agradecerle a Dios. Tener en cuenta que muchos niños a corta edad pierden al papá, a la mamá o a ambos. Como en el caso de mi finado padre, que a la edad de 7 años
pierde a su papá, y al mes pierde a su mamá, y a sufrirle, rodando entre la familia, entre propios y extraños, recibiendo maltratos aquí, golpes allá, y no es una vida bonita la que viven en las calles, viendo cómo cómo la gente, los mismos niños, algunos de ellos consumen drogas, consumen ¿por qué? Porque para aguantar el hambre, para aguantar el frío, para olvidar sus problemas de que viven en lugares que la verdad ni para los animalitos se ve bien que vivan así, como muchos niños que andan en las calles. Y estas cosas nuestros jóvenes que no han pasado por eso, ni por aquí les pasa. No pueden comprender lo que no han vivido, pero tienen que aprender a agradecer que no lo vivieron, que no pasaron por ahí. Amén. El punto número 2 es que Dios en su soberanía puede hacer vasos como Él quiere. Y fíjense que la palabra que usa Pablo aquí es como suposición, o como que, ¿y qué les importa? ¿Y qué? Si Él quiere hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, dijera en la NTV, ¿verdad? Un vaso para adorno y otro para tirar basura, para tirar la basura. En caso de que sean de barro, ya ven, de barro se hacen bonitos cantaritos, jarros, maceteros, y del mismo barro se puede hacer un recipiente para tirar simplemente basura. Y dice, ¿y qué? Si el dueño de la masa le place hacer de la misma masa unos para misericordia y otros para perdición. Y aquí es donde entramos nosotros. Sabemos que Dios es un Dios justo, y que si nosotros nos portamos bien, vivimos en santidad, Dios no nos va a mandar al infierno. ¿Por qué? Porque buscamos su presencia, nos portamos bien, no lo rechazamos. Vamos a ver en Juan 17:2. Y vamos a leer acerca de un vaso para perdición. Juan 17:12. Juan 17:12. Vamos a leer de rapidito unos ahí. Amén. Dice Juan 17:12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿De quién estaba hablando aquí? De Judas Iscariote, porque era un vaso para perdición. ¿Por qué? Porque endureció su corazón, porque rechazó a Jesucristo, aún después de haber andado junto con Él, aún después de haberlo visto personalmente hacer milagros, así como el pueblo de Israel que vio bajar el maná del cielo, y aún así endurecían su corazón y rechazaban desobedecer a Dios. Judas, el Señor Jesucristo lo menciona como hijo de perdición. Y todos, cuando rechazan a Dios, endurecen su corazón y son hijos de perdición, y son hijos y son vasos para muerte. Vamos a ver Éxodo 9:16. Antiguo Testamento, es el segundo libro. Éxodo 9:16.
Amén, cuando estén ahí. Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Estas palabras son para Faraón de Egipto. Vamos a Romanos 9:17 de nuevo. Romanos 9:17, acuérdense que este es el capítulo que estamos estudiando a partir del 14 en adelante hasta el 29. Amén. Porque la escritura dice a Faraón, ¿a quién le dijo lo que leímos anteriormente? A Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón tenía el corazón duro, era necio. Y Dios aquí lo endureció para que se cumpliera la palabra. Judas lo menciona a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que él solamente se perdió el que era hijo de perdición. El que era hijo de perdición. Faraón era hijo de perdición. Incluso la palabra de Dios, cuando comenzamos a leer en el 9 hasta arriba, también dice, creo que aquí es donde dice, que no todos los que son israelitas son descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que perecieron, la generación necia, que endureció su corazón, que pidió codornices, que pidió vivir una vida de lujo en el desierto, que todavía dudó de su poder a ver si lo podía hacer, fueron hijos de perdición y no los dejó entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón. Cada uno de nosotros mismos, si el día de mañana, aún estando en una iglesia, comenzamos a endurecer nuestro corazón y a no hacerle caso a Dios y nos apartamos de la palabra de Dios, después de ser justos vamos a ser injustos. Pasamos de la luz a la oscuridad, pasamos de la vida a la muerte, pasamos de ser vasos de honra para ser vasos de deshonra. Y eso nosotros mismos lo estamos ocasionando, nosotros mismos. Que Dios, como les dije, ya se quemó toda la película y que Él mismo es el productor, el productor de tal película. Es cierto, en su soberanía va por encima de la voluntad humana. ¿Cómo podemos saber si somos salvos? Por nuestra conducta, por nuestros frutos. ¿A dónde tiende mi vida? ¿Trato de santificarme o trato de darle gusto a mi carne? ¿Trato de darle gusto a Dios o trato de darme gusto a mí mismo? Esas son las señales para que nosotros sepamos si somos vasos de honra o de deshonra. Odio a mi hermano o lo amo. Respeto a mi papá, a mi mamá o no lo hago. Honro a mi padre y a mi madre o no lo hago. Tengo amor por mi familia o no la tengo. Ayudo a mi prójimo cuando puedo o volteo para otro lado. Hay frutos. El Señor Jesucristo habló de lobos vestidos de oveja y nosotros estamos esperando que lleguen solamente profetas para conocer sus frutos, para saber si esos profetas vienen de Dios o no vienen de Dios. Pero también hay juicio contra las ovejas engordadas, las que se aprovechan de sus hermanos. También entre las ovejas tenemos que ver sus frutos, y nosotros como ovejas tenemos que analizar qué frutos estamos dando para saber si somos vasos de honra o de deshonra. Tenemos que analizar nuestra vida, porque si nosotros nos llega la muerte en este instante, ¿a dónde iremos? Si en este instante, mi hermano, mi hermana, si en este instante
le tocara morir, ¿se salvaría o se iría a perdición? ¿Cómo se siente en este momento usted al respecto? ¿Se siente usted que es un vaso de honra o un vaso de deshonra? Porque de eso depende su vida espiritual. ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Eres en lo espiritual descendencia de Abraham o no lo eres? ¿Eres hijo de Dios y hermano del Señor Jesucristo o no lo eres? Tenemos que pensar, si en este momento nos sorprendiera la muerte, ¿la libramos o no la libramos? Tenemos varios ejemplos bíblicos de personas que endurecieron su corazón y no les fue tan bien, aún recibiendo la promesa de Dios, desobedecieron y todo lo que se les fue ofrecido por Dios, todo lo que les fue entregado por Dios, se les fue quitado. Vaya, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles, a sus 12, los mandó de 2 en 2. O sea que también iba Judas. Y regresaron gozosos. Habían sanado enfermos, habían hecho prodigios, aún los demonios se les sujetaban. Quiere decir que también Judas supo, experimentó el poder de Dios en él para hacer maravillas, y aún así se fue para atrás. Fíjense que el pueblo hebreo se acostumbró tanto a que el maná caía todos los días. Era un milagro. Era un milagro. Volteé para el cielo, no hay maná. Hay nubes, hay aire, hay lluvia. No hay maná. Eso fue la mano de Dios, un milagro. Se acostumbraron tanto a que diario había maná que dejaron de agradecer lo que Dios les daba. Ese es el peligro hoy en día con nosotros. Nos acostumbramos tanto a que no nos falta un techo y una cama donde dormir, con una refrigeración o una calefacción. Nos acostumbramos tanto a que tenemos un auto. Nos acostumbramos tanto a que tenemos familia, que dejamos de agradecer. Al contrario, podemos tener todos los lujos, pero de repente se cae el internet, una renegadera. Una renegadera. Sienten como que les apretaron el pescuezo, como que se fue el oxígeno, porque ya no están acostumbrados a vivir de otra manera. Tienen todo, siguen con techo, con cama donde dormir, siguen con auto, siguen con casa, siguen con comida a la mesa, pero solamente porque se fue el internet ya su vida ya no sirve. Porque ya no agradecemos lo que tenemos. Queremos tenerlo todo y en veces nos hacemos como el avaro. Si no logro tener aquello, no soy feliz. Si no logro aquello, no soy feliz. En vez de decir gracias, Señor, y ser feliz con lo que ya tenemos. Claro, la palabra de Dios nos dice que nos esforcemos, que trabajemos, que progresemos. En la palabra, cuando dice si es esclavo, trate de ser libre. ¿Qué quiere decir eso? Que si está batallando con la economía, trate de resolver su problema. Pero tenemos que agradecerle a Dios todo lo que nos da. Lo que ya tenemos, agradecerlo. Y lo que no tenemos, pedirle a Dios que nos lo dé. Y si no nos lo concede, tampoco no cortarnos las venas porque no lo conseguimos, sino vivir con lo que tenemos, agradecerle a Dios con lo que nos ha dado y ser felices. Una de las personas que endureció su corazón, el rey Saúl, desobedeció a Dios.
Se tomó atribuciones que no le correspondían, haciendo un sacrificio que tenía que ser el profeta Samuel. Le dio una orden directa el Señor y la desobedeció, y el Señor le quitó el mando. ¿Quién va a querer tener un empleado que hace lo que quiere? Quiero que hagas esto y no, a mí se me hace mejor así. Lo despiden, oiga. Cualquier trabajo donde vaya, que le digan haga esto y usted haga otra cosa, lo despiden. Entonces también tenemos que considerar cómo nos vamos a comportar con Dios. ¿Nos vamos a obedecer o vamos a endurecer el corazón? Y nos vamos a apartar de su presencia. Vamos a ver del rey Saúl en 1 Samuel 15, ya conocemos la historia. Vamos a ver los hijos de Elí. 1 Samuel 2. Capítulo 2, del 12 al 17, vamos a leer primero. Amén, cuando estén ahí. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, o sea, para él. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Quién lo hacía? Los jóvenes. Tenían ordenado, Dios tenía ordenado que se tenía que hacer primero el sacrificio a Jehová, y después podían los sacerdotes tomar lo que quisieran. Pero ellos decían: no, yo no la quiero cocida, yo la quiero asar. Y querían, ¿y qué decía el criado? Si no me la da, la tomaré por la fuerza. Y este era el pecado de los hijos de Elí. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Eran sacerdotes también. Aquí está diciendo que era el criado de los sacerdotes. Los hijos de Elí eran sacerdotes porque Elí era sacerdote. Y qué pena que siendo hijos del sacerdote y siendo sacerdotes no conocían a Dios. Fíjense a qué grado. Haga de cuenta, hijo de pastor dentro de la iglesia, con un ministerio dentro de la misma, y no conocían a Dios. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacían esos jóvenes? Lo que ellos querían. Ahí no mandaba Dios, ahí mandaban ellos. Ofendían al pueblo, porque ellos iban y daban su ofrenda a Dios. Es como si ahorita alguien quiere ofrendar en el arca y afuera: no des allá, échamelo aquí. El dinero, las ofrendas son para gastarse en la obra de Dios. Pero imagínense que un líder, un pastor, esté pepelando a sus ovejas afuera en las puertas de la iglesia. No, pero dame una parte para acá, para yo gastármela en lo que yo quiera, a como yo quiera, a como yo disponga. No como dice Dios, como yo digo. Eso estaban haciendo estos hijos de sacerdote. El hombre, el líder, el sacerdote era el líder del pueblo de Israel espiritualmente.
el que se encargaba de que cuando el pueblo pecaba, recibía sus ofrendas, hacía el holocausto para que el pueblo fuera santificado y esas personas que habían pecado se fueran a su casa en paz. Sin embargo, estos jóvenes eran un problema. En vez de acercar al pueblo a Dios, ellos estaban retirando al pueblo de Dios. Con un líder así, pues mejor la gente se retiraba también, los apartaba de la presencia de Dios. No, ¿para qué llevas? La verdad, ni siquiera hacen las cosas como Dios ordena. ¿Ustedes creen que el pueblo no conoce de la voluntad de Dios? Vamos a ver 1 de Samuel, ahí mismo, pero en el capítulo 4, del 17 al 18. Estos jóvenes decidieron ser vasos de deshonra y en su soberanía Dios decidió no darles la oportunidad de pedir perdón, porque Él ya había decidido, de todo el tiempo que les dio oportunidad de arrepentirse, llegó el momento que dijo: se les acabó el tiempo, y Dios había decidido quitarles la vida. Amén, cuando estén ahí. Dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Se dan cuenta los nombres de estos jóvenes? Era Ofni y Finés. Ahora hay que aclarar que hay un Finés, hijo de Eleazar, que fue el que sintió el celo de Jehová porque no hacían la voluntad de Dios. Este es otro, se llama igual, pero este no es hijo de Eleazar, el sacerdote, es hijo de Elí, el sacerdote. Y Dios decidió quitarles la vida porque se convirtieron en hijos de perdición. Y hagan de cuenta, en este tiempo eran hijos de cristianos. Eran hijos de cristianos que cuando el padre de estos muchachos recibió la noticia por parte de un profeta de que Dios iba a tomar cartas en el asunto y iba a acabar con esos muchachos, simplemente dijo: lo que Dios haga está bien. Yo creo que a él ya también, una de dos, o ya también lo tenían enfadado a él. Dijo que ya, no entendieron. Él mismo como padre dijo: pues, que hagan lo que quiera Dios con ellos, porque no me entienden. Pero él también dijo: porque tú no les estorbaste. ¿Cuántos padres cristianos no estorbamos a nuestros hijos para que no sigan el mal camino? Y a nuestros hijos les va a ir mal, y a nosotros también, porque a nosotros también nos va a decir Dios: ¿por qué no les estorbaste para que no pecaran contra mí? Nosotros tenemos que cuidar que nuestros hijos no se conviertan en vasos de perdición, que no se conviertan en hijos de perdición. Tenemos un gran compromiso, porque estos ya no eran menores de edad, porque los levitas sí se registraban como al mes, pero ellos podían ejercer hasta los 31 años bíblicamente. Quiere decir que eran jóvenes, pero no tan jóvenes. Y aún así, ya no siendo menores de edad, Dios le puso responsabilidad a Elí, porque tú no los estorbaste. ¿Qué es lo que tenía que hacer Elí? Si no hacían caso, apartarlos.
ok, no vas a hacer caso, tú no puedes ejercer el sacerdocio. No vas a hacer las cosas bien, no puedes servir a Dios. ¿Para qué? Para que Dios, como padres, también no nos demande el que no tratamos de persuadir a nuestros hijos de que no pequen contra Dios. Y a nuestros hijos, exhortarlos las veces que sea necesario de que acepten a Cristo, que vivan en santidad, que vivan su proceso como todos los demás, desde aceptar a Cristo, bautizarse, vivir en santidad, servir a Dios, predicar el Evangelio. Todo eso los tenemos que guiar a hacerlos, por muy grandes que sean, que ya no sean menores de edad. Tenemos que estorbarles. Dice también, ¿cuál otro ejemplo hay de hijos de perdición? La misma palabra de Dios aquí en Romanos mencionó que es gracias a Dios que les dejó remanente, si no hubieran sido como Sodoma y como Gomorra, que se acabó la semilla ahí. Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, que es donde está la historia plasmada de lo que le pasó a ellos por la homosexualidad, por la lascivia tan grande que había en esa ciudad, que tenemos que tener cuidado hoy en día, que los gobiernos y los centros, instituciones educativas no nos echen a perder a nuestros hijos hoy en día. Porque lo que el gobierno aprueba, si está a contra de la ley de Dios, no tenemos por qué obedecerla, porque se estarían metiendo en nuestra fe. En eso sí, Dios nos dice que debemos obedecer a nuestros gobernantes, pero una vez que el gobierno nos exige algo que es pecar contra Dios, en ese punto no se le obedece al gobierno. Cada quien, si los hijos de perdición quieren seguir en su perdición, adelante, es su decisión, es su libre albedrío, pero no deben de tener dictadura con los demás que no quieran seguir en esa mentira, en esa perversión, en esa lascivia. Aquí Sodoma y Gomorra es un claro ejemplo de ciudades enteras de hijos de perdición, de vasos para destrucción. Igual que los israelitas que menciona en Números 14, hijos de perdición, como Judas, como el rey Saúl, como los hijos de Elí, como el pueblo de Israel que estuvo en el desierto 40 años viendo la gloria de Dios y aún así estaban necios y con el corazón endurecido. Entonces los hijos de perdición son todos aquellos que rechazan a Dios, que endurecen su corazón para no hacer caso. La buena noticia es que Dios en su soberanía ha decidido darnos un libre albedrío, en el cual cada uno de nosotros, si no endurecemos nuestro corazón, Dios nos va a permitir llegar a los pies de Jesucristo, pero nosotros debemos de decidirlo. Vamos a ver Josué 24:15. Josué 24:15, Antiguo Testamento. Josué 24:15. Es antes de Jueces. Amén. Fíjense las palabras de Josué ante el pueblo de Israel de aquel tiempo. Ya los que habían entrado en la tierra prometida, donde también había desobediencia, donde también había idolatría, paganismo. Nuestro paganismo actual
el adorar imágenes, el celebrar Día de Brujas, Día de Muertos. Todo eso es paganismo y ofende a Dios. Dice Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí Josué está mencionándole al pueblo de Israel que tiene libre albedrío para decidir su destino. ¿A quién vas a servir? ¿A qué Dios le vas a tener fe? Pero dice él: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros hoy en día. Dios existe, y prueba es que existimos nosotros, porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Prueba de ello es el mundo en el que habitamos, porque el mundo tampoco se hizo solo. Es un mundo tan perfecto que no cabe dentro de las posibilidades de la casualidad. Tenemos que pensar, y no solamente hoy, sino todos los días, ¿a quién vamos a servir? Porque hoy podemos decir: sí, voy a servir a Jehová, voy a seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, y mañana, como que siempre no. Tenemos que decidir hoy y permanecer y recordar cada mañana al despertar: hoy voy a servir a Jehová, hoy voy a servir a Jehová, hoy voy a servir a Jehová. Que no se nos olvide, para que no se nos atraviesen malas actitudes, pecados, malos frutos de hijos de perdición. En su soberanía Dios puede hacer vasos de honra y de deshonra. ¿A cuál pertenecemos nosotros? ¿A cuál grupo pertenece usted? Si aún está en el grupo de los hijos de perdición, yo los invito a los presentes y a través de las redes sociales a que doblen rodilla al Señor Jesucristo, que lo acepten como su único y suficiente Salvador personal, pidiendo perdón por sus pecados y bautizándose y haciéndose discípulos del Señor Jesucristo y predicando su palabra. Porque pasará, como dijo el Señor Jesucristo, de muerte a vida. De muerte a vida. Pónganse sobre sus pies. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar darle gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra, y darle gracias a Dios. ¿Cuántos sienten que son vasos de honra? Amén. Que son hijos de Dios. Amén. Démosle gracias a Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por la misericordia que ha tenido con nosotros, Señor, de sacarnos, Señor, del lodo, sacarnos, Señor, de la podredumbre en la que estaba nuestra vida, en el error, Señor, por sacarnos del camino del mal, de la perdición, de la muerte, Señor. Gracias, Padre Santo, por salvarnos, Padre Santo, de una muerte segura. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por los cuales todos nosotros fuimos justificados ante su presencia. Gracias por su gran amor por cada uno de nosotros y por su promesa, Señor, que seguimos creyendo. La palabra: sé salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa.
Yo le pido, Padre Santo, que siga trabajando a través de su Espíritu Santo con cada joven, con cada hombre, con cada mujer, con todos los niños, Padre Santo, para que no se aparten a izquierda ni a derecha de sus santos mandamientos, de su santa voluntad. Que sigan, Señor, su camino, santificándose y progresando, haciéndose más y más grandes espiritualmente, Padre Santo, buscando su presencia. Le pido, Padre Santo, que redarguya, Padre Santo, aquel que se está enfriando, aquel que está pensando en apartarse de su presencia, Padre Santo, que lo fortalezca, Señor, que lo ayude, Señor, y que lo vuelva a redimir, que lo vuelva al camino, Padre Santo. Le pedimos, Padre Santo, por nuestros jóvenes, Señor, y por cada miembro de esta congregación, Padre Santo, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y que nos fortalezca, Señor, en las pruebas, en el día difícil, Señor, en las tribulaciones, Padre Santo. Fortalézcanos para no apartarnos a izquierda o a derecha, Señor, y siga ministrándonos, Señor, a nuestras vidas. Síganos, Señor, enseñando su palabra, Padre Santo. Síganos dando hambre y sed de escudriñar las Escrituras, Señor. Síganos enseñando a hacer su voluntad, Padre Santo. Y siga señalándonos, Padre Santo, qué es lo que le desagrada de cada uno de nosotros para dejar de hacerlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Le pedimos, Señor, por todo aquel que no está presente, Señor, que lo redarguya, Señor, con su Espíritu Santo, a fin de que vengan a aprender de su palabra, Padre. Le pido también, Señor, por todo aquel que nos ve a través de las redes sociales, Padre Santo, que lo fortalezca, que lo ayude, que le dé ministerio. Y si ya lo tiene, que fortalezca, Señor, su ministerio. Si en este momento, Señor, hay líderes que se han apartado de su palabra o se han sentado en una silla, Padre Santo, le pedimos, Señor, que así como al profeta Elías, Señor, que fue y se ocultó en aquella cueva, Señor, que también, Padre Santo, les ayude a salir de esa cueva para que sigan sirviéndole, Padre Santo. Sáquelos, Señor, de esa cueva. Instrúyales en el camino. Únjalos, Padre Santo, con su Espíritu Santo, para que sigan siendo de bendición a su pueblo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.